El undécimo par craneal o nervio espinal o nervio accesorio espinal es un nervio relativamente fácil de estudio porque tiene solo un componente funcional y es el componente eferente visceral especial. Es un nervio motor que está formado por la unión de la raíz espinal y otra la porción neurocraneal. Fíjense en el modelo que hemos estudiado en relación con el glosofaringio, el vago, el último que corresponde al undécimo como el accesorio. Ese núcleo, ese nervio, perdón, tiene un origen en el núcleo vulvar, ubicado en las células de la porción inferior del núcleo ambiguo. Con este nervio falta evidencia que demuestre, pero en estudios recientes se ha dicho que el nervio espinal o accesorio podría no tener un origen vulvar. Y tiene un núcleo medular que está situado en la parte externa del asta anterior de la porción superior de la médula cervical. Como ustedes ya saben, tiene un origen aparente eh, a nivel del surco colateral posterior del bulbo raquídeo, por debajo del origen aparente del nervio vago, que esto a su vez está por debajo del glosofaringio, en ese surco retroolivar, mientras que las raíces medulares lo hacen del surco colateral posterior de la médula de los segmentos de C1 a C5. Nervio espinal accesorio, una vez formado, fíjense, está el ganglio superior e inferior del vago. Este será el undécimo, el espinal o accesorio. Miren su componente craneal, su componente medular. Una vez que el undécimo par craneal se formó, fíjense, sale del cráneo por el agujero yugular junto con el glosofaringio y con el vago, y una vez fuera de la cavidad craneal se divide en dos ramas. Una rama interna que contiene las fibras de origen vulvar y que termina uniéndose al ganglio plexiforme del vago, y una rama externa que desciende atravesando el espacio maxilofaringio y termina inervando a los músculos esternocleidomastoideo y al trapecio. Rama interna, rama externa. Ese nervio a su vez da tres ramas terminales que son el ramo anastomótico para el décimo par craneal, los nervios del esternocleidomastoideo que se originan a partir de una asa formada por la anastomosis del accesorio con el plexo cervical profundo, y los nervios del músculo trapecio. Los componentes anatómicos, fíjense, la raíz craneal y la raíz espinal, que van a dar inervación en conjunto al vago, a la laringe y faringe, y la raíz espinal, que tiene su origen en la columna intermedia, a los músculos esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. El esternocleidomastoideo desde C2 y el músculo trapecio desde C3 y C4. Fíjense cómo discurre a nivel cervical y lo hace quedando posterior a la ubicación anatómica del esternocleidomastoideo, y en ese recorrido pues le va a dar la inervación motora y va a ir a buscar al músculo trapecio. Recuerden que principalmente es un nervio motor. Además de ser motor, también la literatura reporta que facilita la inervación propioceptiva de los músculos para movilizarlos, y de esta forma desempeña un papel importante en relación con el tono de los músculos del cuello. Ese también es el responsable del movimiento cefalogiro por la inervación del músculo esternocleidomastoideo, y produce de esta forma la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto. La inserción de este músculo en la mastoides, que se encuentra un poco más atrás, aquí, del eje transverso de los cóndilos, hace que el músculo esternocleidomastoideo sea un extensor de la cabeza más bien que un flexor.
a menos que la cabeza se halle previamente flexionada. Esta función extensora del espinal está acentuada todavía más por el hecho de que inerva un músculo posterior, mírenlo, el trapecio, que proyecta la cabeza hacia atrás. Muy bien. No más del nervio espinal accesorio. Por último tenemos el duodécimo par craneal o el hipogloso, cuyo componente funcional es eferente somático general puro y le va a dar la inervación a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto al palatogloso, que ese lo tiene el vago. Este músculo, el duodécimo par craneal, ese se encarga especialmente de coordinar los movimientos de la lengua. En su recorrido tiene 7 ramos colaterales: ramo meningio recurrente, los ramos vasculares, ramo anastomótico para el ganglio plexiforme del vago, nervio del tiroideo, nervio del hiogloso y del estilogloso, un ramo anastomótico para el nervio lingual y un nervio del genioideo. El nervio hipogloso es motor para los músculos intrínsecos y extrínsecos, les repito, de la lengua. ¿Cuáles son ellos? El estilogloso, el hiogloso, el geniogloso. También el longitudinal superior, el longitudinal inferior, el transverso y el vertical. Y también transmite fibras motoras desde los nervios espinales C1 y C2 a los músculos hioideos, tiroideo y genioideo, y también va a dar fibras propioceptivas para estos músculos y sensitivas generales para la dura madre de la fosa craneal posterior. Este músculo redondea la lengua acercando sus bordes y proyecta la punta hacia afuera de la cavidad oral. Acorta la lengua de igual manera. Fíjense el núcleo del hipogloso se encuentra desde la cara anterior del bulbo raquídeo a nivel de la pirámide, y su origen aparente va a estar en el surco preolivar, y ahí se dispone para ir a buscar los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Fíjense en los ramos colaterales del hipogloso, cómo van a ir a dar las ramos linguales en conjunto con los ramos genioideo, tiroideo, los infraioideos, que esos vienen del asa cervical, del plexo cervical. Acuérdense que asa es diferente a plexo. Aquí estamos hablando del asa cervical, elemento anatómico del cuello que se encuentra anterior a la vena yugular interna. Fíjense, este es el surco preolivar, el retroolivar, y en este modelo muestran al hipogloso. En conjunto con estos pares, recuerden que la lengua tiene una inervación de sensibilidad general, motora y del gusto. En cuanto a la inervación motora, la acabamos de ver con el hipogloso. La sensibilidad general la va a tener en el tercio extremo posterior del vago, en el tercio posterior del glosofaringio, los 2 tercios anteriores por el trigémino, la rama mandibular, a través del nervio lingual. En el gusto, en el área extrema posterior por el vago, el glosofaringio en su tercio posterior, y el séptimo facial a través de la cuerda del tímpano en los 2 tercios anteriores de la lengua. Recuerden el
la frontera anatómica para dividir, para segmentar en estas regiones los 2 tercios anteriores y el tercio posterior de la lengua, la B lingual. Este es un resumen completo de todos los nervios con su componente motor, eferente, sensitivo, aferente y mixtos que hemos estudiado a través de este recorrido desde el primero al quinto con la doctora Arias y desde el sexto al 12º par craneal con el doctor Bula. Bueno, jóvenes, ha sido un placer. Los invito a que vean estos videos varias veces, repasen sus apuntes y por supuesto no dejen al lado los artículos técnicos científicos actuales en conjunto con sus textos recomendados.